Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar en esta hora con nosotros. Queremos aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a todos ustedes que han mantenido esa responsabilidad, a sus compromisos para con nuestra iglesia, para con nuestro Dios, y no los han descuidado. Sabemos que es importante ese apoyo, ese respaldo, ya que gracias a ello pues nosotros podemos cumplir con los compromisos que como iglesia se tienen. Así es que vaya nuestro agradecimiento. Queremos en esta hora pues aprovechar la oportunidad para en nombre del matrimonio Solís Funes darle gracias a Dios por un año de vida de su hija Angelita, ¿verdad?, quien estuvo cumpliendo años este pasado 6 de agosto. Y ellos pues como padres sienten ese compromiso para con Dios en darle gracias a Él por pues ese privilegio de haberle dado sus hijos, tanto Angelita como su hijo Lucas. Así es que esperamos que en la primera oportunidad que se tenga ellos puedan dar ese testimonio para la gloria y la honra de nuestro Dios. En esta hora pues los invito a abrir su Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Queremos llevar esa palabra de aliento en esta hora. Hemos titulado la meditación: Dios tiene mucho más para sus hijos. Dios tiene mucho más para sus hijos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Muchos quizás nos preguntamos en esta hora por qué Dios no me da todo lo que le pido, o por qué Dios no contesta todas mis oraciones. Mire, son preguntas que muchos de nosotros los cristianos pues nos hacemos. Incluso nos preguntamos si existe alguien que tenga todas sus oraciones contestadas. Claro que a todos nos gustaría que Dios nos diera todo lo que le pedimos. Sería excelente que nos dé, por decir algo, el esposo o la esposa de nuestro sueño, que nos dé los hijos ejemplares, amorosos y que estén dispuestos a alcanzar sus sueños, o que nos dé un trabajo muy bien remunerado. También le pedimos a Dios que nos sane de nuestras enfermedades, que nos conceda milagros, y la lista se vuelve interminable. Pero no todos podemos recibir de parte de Dios lo que pedimos y exactamente como lo pedimos. Habrá personas que digan: Dios no me da todo lo que le pido, entonces ¿para qué orar? ¿Para qué pedirlo? Jesús dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre al Padre nos sería dado, pero dejó algunas instrucciones adicionales. Si las seguimos, lógicamente, mire, las promesas de Dios van a ser una realidad en nuestras vidas. De eso no debe de caber la menor duda. Quizás hemos tomado malas decisiones en nuestra vida y estamos pagando las consecuencias de eso. Quizás a estas alturas de la situación que estamos viviendo, hemos perdido lo que hemos invertido en algún negocio. Quizás a principio del año teníamos proyectos a ejecutar, y a estas alturas pues todo se ha visto prácticamente frustrado y no están saliendo las cosas como nosotros esperábamos. Lo importante en estos momentos es que nosotros debemos de poner escúchame bien, toda nuestra confianza en Dios. Él va a abrir las puertas que nosotros no podemos abrir, mi amado hermano. Dios es capaz de eso y mucho más. En lugar de rendirnos, en lugar de ceder ante la adversidad, lo que nosotros tenemos que hacer es confiar más en Dios. Confiar en que Él nos va a dar mucho más de lo que nosotros pedimos. Un hermano, tuve la oportunidad de platicar con él hace un par de semanas, y me decía: mire, pastor, Dios es lo máximo. Resulta que él estaba siguiendo, pues como todos nosotros,
trámites de pago de deudas y no hallaba cómo hacer, se le habían acumulado deudas. Y resulta que por medio de una persona que trabajaba en una cooperativa o que trabaja en una cooperativa, él tuvo acceso a un financiamiento. Y con ese financiamiento, mire, él pudo cubrir los compromisos y al mismo tiempo quedó una parte para poder pues invertir en otras cosas. Y él me dice, mire, yo no esperaba que Dios actuara de esa manera. Yo esperaba poder cubrir los compromisos y allí, y punto. Sin embargo, Dios va más allá de lo que nosotros pensamos. Solo Dios nos puede dar mucho más. Y en el Antiguo Testamento, mire, Dios habla de esto. Por eso le invito a que lea conmigo del versículo 5 del capítulo 25 del segundo libro de Crónicas al versículo 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Estamos en segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Vamos a leer del versículo 5 al 9. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefe de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que daba al ejército de Israel? Miren la preocupación que este hombre tenía. Y el varón de Dios le respondió. Ojo, iglesia, miren lo que el varón de Dios le respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Jehová puede darte mucho más que esto. Vamos a orar al Señor. Padre y buen Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, mi Dios, por el privilegio que nos das de estar llevando tu palabra, llevando este mensaje de aliento, de esperanza a tu pueblo. Saber que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que siempre va a querer lo mejor para sus hijos, un Dios que está dispuesto a darlo todo por nosotros. Gracias te damos. Háblanos al corazón, instrúyenos en tu palabra, edifica nuestras vidas. Te damos gracias, mi Dios, por tu misericordia, por tu amor. Oramos por nuestros hermanos, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando por alguna situación delicada de salud, mi Dios. Que seas tú, Padre, obrando en su vida y dando respuesta a ese clamor. Te pedimos por aquellos que están hospitalizados, que seas tú obrando, para que hasta ahí llegue tu mano poderosa de sanidad y todos puedan ser librados de esa enfermedad, mi Dios, y poder salir en victoria. Te pedimos en esta hora fortaleza para las familias que están enfrentando esa situación complicada, ya sea de salud, ya sea económica, mi Dios, reconociendo que tú tienes mucho más para nosotros. Gracias te damos, háblanos al corazón, instrúyanos en tu palabra, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas veces nosotros hacemos grandes inversiones sobre cosas que creemos son muy importantes para nuestra vida, como por ejemplo comprar una casa, un terreno, un vehículo, y los que tienen más pues tienen la capacidad de poder invertir en otras cosas como joyas, obras de arte y quizás hasta invertir en la bolsa de valores, esperando pues lógicamente que ese dinero les rinda más y crezca.
Pero casi nadie piensa o tiene intenciones de invertir en el reino de Dios. Y cuando un día lo pierden todo, pues lamentablemente no saben a dónde ir. La idea de lo que nos da, la idea de los que no dan nada para la obra de Dios, es porque creen que Dios lo tiene todo, que no necesita nada. Y efectivamente, hermano, Dios no necesita de nosotros. Somos precisamente nosotros los que necesitamos de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos de darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Esa es la mejor inversión que nosotros podemos hacer en nuestras vidas. El rey Amasías hizo lo recto delante de Dios, dice la palabra. Pero también agrega, pero no de todo su corazón. Es así como lo describe la palabra. Si usted se va conmigo al versículo 1 y 2 de este capítulo 25 del segundo libro de Crónicas, se dará cuenta de lo que estoy diciendo. Dice la palabra: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Lo dice la palabra. Cuando llegó el momento de enfrentar los problemas, como todos tenemos que enfrentar en determinado momento en nuestras vidas, él como rey tenía pues sus problemas, sus situaciones que enfrentar, y en este caso él tenía que ir a la guerra. Y comenzó como todos lo hacemos, a buscar cuál es la mejor manera para enfrentar los problemas. Todos en determinado momento enfrentamos problemas y siempre buscamos la manera de hacerlo de la mejor manera. Y este rey pues así lo hizo. Él quería salir victorioso de esa guerra y no derrotado. Y decide contratar un ejército de 100,000 hombres. ¿Y cuál era el costo? 100 talentos de plata. Y con eso él estaba seguro que podía ir a ganar esa guerra. Pero ¿qué pasó? Hizo exactamente lo que muchos de nosotros hacemos, mis amados. Tomamos decisiones arbitrarias, tomamos decisiones inconsultas, hacemos lo que nosotros creemos es lo mejor, pero descuidamos algo importante que como cristianos debemos de asumir, y es el de tomar en cuenta siempre a Dios para todo lo que vamos a hacer. Nosotros no podemos tomar decisiones sin consultarlos previamente con nuestro Señor, si Él está de acuerdo o no está de acuerdo en esa acción a ejecutar. Pero lamentablemente muchos creemos que lo que estamos haciendo es lo mejor y seguimos en eso. Pero en el caso del rey Amasías no fue así, porque inmediatamente cuando él tomó la decisión de contratar a ese ejército de 100,000 hombres por 100 talentos de plata, vino la palabra de Dios. Vino el profeta de Dios con palabra y le ordena que deje a ese ejército de Israel, que no lo lleve a la guerra, porque si lo hace, dice la palabra, va a perder esa batalla. Y yo me imagino que todo lo que enfrentamos problemas, buscamos la manera de resolver los problemas, no de complicarnos más. En este caso Dios le estaba hablando a este rey y le estaba diciendo: no hagas lo que tú piensas es lo correcto. Y le dice: no vayas a la guerra en esa condición porque vas a perderla. Quizás muchos de nosotros, Dios nos ha dicho no es la manera correcta de enfrentar el problema, pero lo hemos seguido haciendo porque creemos que es la mejor manera. No ponemos atención a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Los mensajes que Dios nos manda, los vemos como un mensaje más. No reflexionamos, no reparamos
en la palabra de Dios. No le ponemos atención a lo que Dios nos está diciendo. Mis amados hermanos, como pastor lo digo, es triste el poder ver que los mensajes que se suben al canal de YouTube, muy pocas visitas tienen. Y ha venido disminuyendo la afluencia de visitantes a la página. No sé cuál será la razón. Quizás el problema es de que estamos más pendientes de lo que dice el predicador de lo que me está diciendo Dios a mí. Cuando yo pongo atención a la palabra de Dios, el mensaje es para mí. El mensaje va a tener resultado. El rey, a pesar de todo, acepta lo que el profeta le está diciendo en cuanto a no llevar a esa gente de Efraín. Pero surgen dos preocupaciones, y la primera de ellas es que los hombres de Israel, ese ejército de Israel, esos 100,000 hombres, se iban a molestar con él, se iban a enojar. Y la otra es que quién le iba a devolver esos 100 talentos de plata que él había adelantado o había pagado por contratar a estos hombres de Israel. El rey tenía razón. Los hombres de Israel se enojaron con él, pues. Es más, en venganza le dieron muerte a algunas personas de su reino. Y por otro lado, el dinero que les había pagado a los soldados era una fortuna, hermano. 100 talentos, estamos hablando de aproximadamente, en números actuales, de 7,500 libras de plata. 7,500 libras de plata. Pero aquí no nos dice si este rey le preguntó al Señor si estaba bien lo que iba a hacer. Aparentemente no. Tomó la decisión y la ejecutó. Y es lo que muchos estamos haciendo. Y no me equivoco al decirlo. No tomamos en cuenta a Dios. Sino hasta que las cosas salen mal. Y algunos somos tan ingratos que no tomamos en cuenta a Dios antes de ejecutar las acciones, sino que hasta después, cuando vemos que la situación salió mal, venimos y hasta le reclamamos a Dios que por qué Dios permitió eso, cuando son decisiones que nosotros hemos tomado. Dios no tiene nada que ver en eso. Ahora, si usted le consultó a Dios y Dios le dijo, hacelo, y usted lo hizo, pues Él lo va a respaldar. Pero si Él le dice, no lo hagas, pues de igual forma, si usted lo hace va a tener problemas. Entonces este rey asumió eso. Pero la preocupación del rey era, ¿qué va a pasar ahora con el dinero que pagué adelantado? ¿Qué va a pasar con esa inversión que ya hice? ¿Qué va a pasar con ese anticipo que di de alquiler para ese local? Mire la respuesta del profeta. Una respuesta sencilla, simple, nacida del corazón quizás de este hombre. Le está diciendo que eso no es nada para Dios, que Él puede darle mucho más que eso. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios de mucho más, el Dios que no se conforma con lo que nos ha dado. Él quiere ir por más. Somos nosotros los que le restringimos a Dios esa voluntad con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide que hagamos. Muchos de nosotros, no, yo ya hice la inversión y ¿cómo la voy a perder? Pues no, yo tengo que seguir, aunque Dios nos esté diciendo que no, ¿verdad? Y nos metemos más en problemas, nos hundimos más en las situaciones. El profeta con toda seguridad, mire, aquí en el versículo 9 dice, versículo 9 del capítulo 25, dice:
Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, no lo anduvo pensando tanto. Sabía el Dios que tenía y el Dios que nosotros ahora tenemos. Y le dice: Jehová puede darte mucho más que esto. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. No tenemos que ser como el rey Amasías. Sí, dice que hizo lo recto delante de Dios, pero no de todo corazón. Porque muchos hacemos las cosas para Dios solo por salir del compromiso. No lo hacemos de corazón. Mire, cuando uno ama a Dios, no hace lo recto por obligación, sino que lo hace por amor a Él. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y así debemos de mantenernos. Si las cosas no salen como nosotros esperábamos, confiemos en Dios, esperemos qué es lo que Él va a hacer. No nos anticipemos a las cosas. Yo entiendo, hermano, mire, son 5 meses de encierro prácticamente. Son 5 meses que la iglesia pues ha estado cerrada. Y es complicado, hay compromisos serios. Sin embargo, Dios tiene mucho más para nosotros. Y Él se va a manifestar en el momento que tenga que hacerlo. No va a ser cuando yo como pastor quiera, o cuando usted quiera. Va a ser cuando Él así lo estime conveniente. Y debemos de mantenernos esa confianza. Nos debemos de mantener en esa confianza para con nuestro Dios. Él es digno de toda nuestra confianza. Él es digno de que nosotros como sus hijos estemos dispuestos a hacer lo que Él nos pide que hagamos, sin importar nada. Simple y sencillamente seguir la instrucción dada por Él. Si Dios dice no hagas esto, pues nosotros no debemos hacerlo. O sea, si Dios nos dice esto no lo apruebo, pues es palabra de Dios y nosotros tenemos que seguir esa instrucción de parte de Él. Aquí Dios le estaba diciendo: no lleves contigo lo que yo no estoy avalando. Esto que tú has hecho no lo apruebo. Así que desiste si no quieres perder la batalla. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacerle caso a Dios, mi hermano? Porque ese es uno de los grandes problemas que como cristianos tenemos. Que Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer, pero nosotros seguimos nuestros propios lineamientos. Y como así lo hice hace tiempo y me dio resultado, pues ahora lo voy a hacer de la misma manera y me tiene que dar el mismo resultado. Pero con Dios no siempre operan las cosas así. Dios tiene su plan perfecto. Dios ha diseñado ese plan para nosotros. Y si algo Él no aprueba, pues tampoco nosotros debemos de aprobarlo. El rey Amasías estaba dispuesto a ir a la guerra. Había contratado 100,000 hombres de Israel. Mas Dios le dijo por medio del profeta que no era necesario que llevara a esa gente con él. ¿Por qué? Porque la victoria no está en los ejércitos, la victoria no está en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros podemos. La victoria siempre va a estar en nuestro Dios. Él nos va a dar la victoria. Amasías obedeció a la voz de Dios y los apartó. Mire, yo entiendo, hermano, que hay ocasiones en que nosotros queremos hacer algunas cosas, pero Dios sabe que no nos convienen y nos manda un aviso para que no lo hagamos. Dios no quería que los hombres del reino de Israel participaran en la guerra, porque ese ejército no era de su agrado. Ese pueblo no estaba bien con él. Y lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que el número de los que van a pelear no es importante. Lo importante es
estar bien ante los ojos de nuestro Dios. Eso es lo importante. Mire, una iglesia puede tener 10,000 miembros y puede que luzca grande ante los ojos de la gente, pero puede ser pequeña ante los ojos de Dios, hermano. Porque no todas esas 10,000 personas se congregan por amor a Dios. Muchos lo hacen porque se ha vuelto una costumbre, una tradición. Nosotros lo vemos en la Biblia, lo vemos en los jueces, cuando Gedeón reunió 32,000 hombres para la guerra. 32,000 hombres para la guerra. Pero el Señor solo aprobó 300. 300 nada más. Aunque Gedeón no entendía cómo iba a ganar la guerra con 300, el Señor le dijo: esta es mi guerra, no la tuya. Y la gloria me la voy a llevar yo, no vos. Es exactamente lo que tenemos que hacer, hermano. Pelear esas batallas conforme a los lineamientos que nuestro Dios nos da, agarrado fuertemente de su mano y siendo obedientes a lo que Él nos manda hacer. Ese es el problema, la falta de obediencia, el creer que nosotros solos podemos, el creer que tenemos la capacidad intelectual o económica para superar cualquier situación. Platicaba con una persona al principio de toda esta situación de la cuarentena, y me decía: no, yo estoy preparado, me decía. No, esta situación a mí no me va a afectar en nada. Yo le dije: mira, le dije yo, la verdad es que considero de que aquí lo mejor es agarrarnos de la mano de Dios. Él sabe lo mejor para nosotros, y si Él pues está dentro de la voluntad que nosotros pues podamos hacer frente a la situación, lo vamos a hacer de la mejor manera. No, me dijo, yo gracias a Dios tengo mis ahorros. Bueno, resulta que con la tormenta Amanda se le vino abajo todo, y perdió vehículo, perdió casa, todo. Ajá. Él creyó que él podía, pero alejados de Dios, dice la palabra, no lo digo yo, nada podéis hacer. Manténgase agarrado de la mano de Dios, manténgase en obediencia a los lineamientos que Dios da por medio de su palabra. Dios no oculta nada, hermano. Todo lo que Él quiere que sepamos, lo sabemos por medio de su revelación, aquí plasmada en este libro precioso, en este libro sagrado. Dios le dijo a Abraham: sal de tu casa y de tu parentela y sígueme. Abraham lo hizo, pero no como Dios lo pidió. Deja tu parentela, le dijo. Y Abraham se trajo a Lot, y Lot le causó muchos problemas. Cuando Dios te dice no, es no. No hay vuelta. El rey quería llevar a los 100,000 guerreros de Israel, y hasta pagó. Siéntale. Pero Dios le dijo que no. Por medio del profeta le dijo: no, quiero que lleves a esos 100,000 hombres. Amasías lógicamente obedeció. Es que mire, hermano, cuando Dios nos haga saber que no debemos hacer algo, es que no debemos de hacerlo, hermano. Porque si lo hacemos, nos va a ir mal. Dios sabe por qué nos está pidiendo las cosas. Recuerde que Dios vive en un presente absoluto, hermano. Y si Él nos está diciendo no lo haga, es porque Él sabe que a la vuelta de esa situación
las consecuencias van a ser tremendas para nosotros. Por eso Él, no lo hagas, no hagas eso, abstenete, seguir los lineamientos, mantenete firme, agárrate de mi mano, yo te voy a dar la victoria. Pero no le creemos a Dios, no le creemos. Algo que nosotros debemos de aprender en este pasaje es que no debe estar nuestro interés en el dinero, porque eso para Dios no es nada, hombre. Si aquí lo dice claramente: y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que ha dado el ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Mire, hasta el día de hoy, Dios siempre ha hablado a su pueblo, ya sea por medio de una predicación, por medio de su palabra revelada cuando la leemos. Dios siempre va a tener ese mensaje para nosotros. En el caso de rey Amasías, Dios le habló por medio de un profeta y le dijo que todo ese ejército de Israel que había contratado no era necesario para ganar la guerra. El rey había invertido buena plata para contratar a esos 100,000 hombres. Y el rey le pregunta: mira, ¿y a mí quién me va a pagar eso que he gastado? O sea, se va a perder. Y dice: ay. Y el profeta le dijo: no te preocupes, déjalo así. Dios te puede dar mucho más que eso. No te afanes, no te preocupes. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata. Allá en Ageo 2:8 dice: mío es el oro y mía es la plata. En Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice la palabra: y mi Dios proveerá todas nuestras necesidades, suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El rey Amasías posiblemente no entendió. Quizás fue a la guerra, ¿verdad? Y Dios le dio la victoria, pero él siempre estaba pensando en el dinero que había gastado, que había invertido. Por eso cometió un grave error, porque cuando vino de regreso de esa batalla con la victoria, trajo un montón de ídolos de ellos. Y como dice la palabra: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Se fue a la guerra pero preocupado por lo que había invertido y se había perdido. Escuchaba a un pastor que contaba que el corazón de muchos hombres ya no está en el pecho, ¿no?, sino que está en el bolsillo de los pantalones. Espero que no sea esa nuestra situación, nuestro caso, que estemos afanados, y eso nos puede llevar a situaciones que después nos vamos a lamentar. Dios puede darnos mucho más, hermano, no cabe duda. Dios tiene un plan perfectamente diseñado para cada uno de nosotros. Dios puede darnos mucho más. La palabra de Dios así lo afirma. Dice en Lucas capítulo 18 versículo 29 y 30. Lucas 18, 29 y 30. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa
o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. En 1 Corintios 3:12, 1 Corintios 3:12 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare en oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifestada, porque el día se declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y en Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El rey Amasías le puso amor a esos 100 talentos que perdió. Porque aunque fue a la guerra, tal como Dios se lo había indicado, seguía pensando en lo que había perdido. Ganó, pero al mismo tiempo él sentía que había perdido. ¿Cuánto hemos perdido nosotros por la obra de Dios? ¿O cuánto hemos invertido en la obra del Señor? ¿Usted lo da por perdido eso? ¿Usted cree que Dios nos puede darle mucho más? Tenemos un Dios que ha dicho en su palabra: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Fíjense que leí en una revista cristiana que un joven cantautor de música rap, no recuerdo el nombre, pero dice esta revista cristiana que cobraba $50,000 por cada noche que se presentaba. Usted, $50,000 cada concierto, y tenía una mansión que costaba más de $2 millones, pero no era feliz, sino bien vivía solo, deprimido, incluso queriéndose quitar la vida. Es el testimonio que este hombre da hoy. Un día escuchó a alguien decir que Dios podía darnos mucho más de lo que nosotros creemos, y buscó a Dios este joven, puso ese interés, recibió a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, se entregó de corazón a Dios. Y ahora este hombre va por el mundo sin cobrar un centavo, predicando el evangelio, dando su testimonio, y muchas personas reciben a Jesús por ese testimonio. Y eso ahora a este joven lo hace muy feliz y con ganas de seguir adelante, con ganas de seguir con vida para seguirlo haciendo. Que Dios le dé esa oportunidad de seguir llevando ese mensaje de esperanza a esa juventud que se ha perdido. ¿A qué concluimos? Que Dios es el único que puede darnos mucho más de lo que nosotros nos imaginamos o pensamos. Dios puede darnos victoria o puede darnos derrota. Todo depende de nosotros. Si estamos dispuestos a seguir lo que Él nos está mandando a hacer, o si queremos seguir lo que nosotros creemos o pensamos es lo correcto. Recuerde que Dios es el que mira adelante de todas las cosas. Dios es el que sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Amasías tenía un hombre que le aconsejaba en base a lo que Dios decía, un hombre que le decía cómo Dios le iba a dar la victoria sobre sus enemigos. Lo malo fue que Amasías no aprendió a confiar solo en ese Dios, sino que se fue tras otros dioses y dejó al verdadero Dios de Israel de lado. Mire, nosotros no podemos torcer la mano de Dios a nuestra propia conveniencia, hermano, porque entonces ya no sería Dios. Así de simple. Nosotros somos los que tenemos que ser fieles a Él.
ser obedientes a Él, y Él nos va a dar la victoria. Vamos a ir de triunfo en triunfo. Mire, Josué, siervo de Dios, discípulo de Moisés, llegó un momento en que no entendió cómo era que Dios le iba a dar la victoria sobre Jericó. Esa ciudad que estaba amurallada, unos muros tremendos, hermano. Y lo único que tenía que hacer era darle vueltas a la ciudad por 7 días, sonar las trompetas y gritar. Y Dios le dijo que los muros iban a caer. ¿Lo hizo o no lo hizo Josué? Lo hizo. ¿Y qué fue el resultado? ¿Cayeron o no cayeron esos muros? Cayeron. Simple y sencillamente porque Dios es el que nos da la victoria. Pero para eso tenemos que seguir su instrucción, ser obedientes a su palabra. Recordar lo que Jesús dijo, que sin Él nada podíamos hacer. Mire, todas las historias de la Biblia son ejemplos a seguir para nosotros, y este es uno de ellos. Y recuerde que Dios no oculta nada, siempre nos hablará la verdad, aunque al final no sea un final feliz, nunca nos va a ocultar nada. Él quiere que aprendamos, y aquí lo podemos ver. Dios conocía el corazón de este hombre y lo prueba. Amasías pasó la primera prueba, obedeció a Dios al no llevar a esos 100,000 hombres, pero no pasó la segunda prueba, hermano, la de entregarle su corazón a Dios. Y ahí es donde muchos fallamos. No estamos dispuestos a entregarle nuestro corazón a Dios. Mire lo que dice el versículo 14 en este capítulo 25 del segundo libro de Crónicas, y con esto vamos terminando. Dice el versículo 14: volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo, ojo, los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: porque has buscado los dioses de otra nación, que no libraron a su pueblo de tus manos. Y dice el versículo 16: y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te has puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso, porque ¿quieres que te mate? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Miren, el rey Amasías se conformó con lo que podía conseguir en vida, hermano. No atendió lo que Dios, o no entendió, más bien dicho, lo que Dios le estaba ofreciendo. Dios te puede dar mucho más. Solo tenemos que hacerle caso a Dios, seguir sus instrucciones, ser obedientes. Mira, hermano, en esta vida podemos tener muchas cosas, pero sin importar todo lo que podamos llegar a tener, ni cuánto podamos vivir, aunque lleguemos a vivir muchos años, eso no es nada comparado con lo que solo Cristo puede darnos: la salvación y la vida eterna, hermano. ¿Qué más queremos? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y eso es lo que tenemos que hacer: seguir los lineamientos dados en su palabra, y Dios va a añadir bendición, hermano. Dios es un Dios que ha prometido bendecirnos, y lo va a seguir haciendo, hermano, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a someternos
a su palabra. Yo espero que nosotros, los de esta iglesia, Tabernáculo Sacamil, seamos de esos hombres y mujeres dispuestos a obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a orar al Señor en esta hora. Padre, gracias te damos. Gracias por el privilegio. Gracias por esta oportunidad que nos das. Te pedimos que esta palabra caiga en corazones fértiles, Dios. En esos corazones que pueda producir fruto esta semilla. Te pedimos en esta hora esa bendición especial para aquellos que están pasando por esa situación difícil, complicada, que seas tú obrando. Por aquellos que están enfermos, Dios, te reiteramos nuestras peticiones de salud para cada uno de ellos. Que seas tú levantándolos de esas camas, que seas tú dando esas altas de esos hospitales, mi Dios. Te pedimos en esta hora por esa situación económica, que seas tú, mi Dios, obrando para que podamos recibir de ti lo que realmente tú quieres darnos. Gracias te damos, háblanos al corazón siempre. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.